Bienvenidos a su podcast Emprender. El día de hoy estamos con el parcero Ricardo Giraldo, un gran amigo, un empresario, una persona inteligente, muy interesante. Estamos hablando de emprender. A mí me parece que la palabra emprender se prostituyó mucho, porque ya emprender es cualquier cosa y cualquier persona es un emprendedor. A mí me gustó mucho el comentario que usted me hacía ahorita, fuera de micrófono, que me decía que a usted sí le gustaba emprender, la palabra emprender, porque emprender es como tirarse al charco, ¿cierto? Como uno confiar en las habilidades que uno tiene y a ver si nada o no nada, pero uno como emprendedor, pues se le salen las habilidades de alguna parte. Para usted, ¿qué significa emprender o qué es emprender? Pues sí, sí, Negrito, es que el tema de emprender es bien interesante. Es justamente por eso, y puede que lo que decís un poco, que está prostituida, pues pasa, ¿cierto? Normalmente pasan con unas palabras, y emprender, sino que emprender es un término bonito desde el punto de vista de que emprender es, porque yo no emprendo solamente en un negocio, yo emprendo en una acción, emprendo en hacer algo, emprendo en ser más especial con alguien, hay diferentes términos de emprender, porque es como ese impulso de hacer algo. Y ese momento en el cual uno dice, parce, venga, es que quiero hacer esto, no sé qué hay allá al otro lado, no sé qué va a pasar al otro lado, pero me tiré. Entonces, por eso es que se usa tanto y que vos ves de un emprendimiento, porque el sufrimiento es proporcional, por así decirlo. Entonces, yo no es lo mismo estar en un momento en el que estoy en nada y me tiro a decir, parce, voy a montar un, un, un punto de venta de X cosa, ¿cierto? Entonces eso ya requiere, solamente ese hecho requiere un impulso de vida. Emprender también es vivir, pues vivir es literalmente vivir en emprendimiento, pues uno vive en emprendimiento. De hecho el término también es hasta para religioso, pero no me meto con eso porque no soy como más específico en eso, pero está desde ahí también. O sea, es un término interesante es por lo mismo. Y de hecho por eso se ve como, no, es que el nuevo emprendedor, que es que el emprendedor, que el emprendedor. Pero es eso, porque realmente es una palabra muy amplia. Cuando lo vemos ya desde el término eh, emprendimiento, vos vas a ver lo que te decía ahora, escalas. Entonces hay emprendimientos chicos, interesantes, que tienen el mismo raciocinio y la misma intensidad por la proporción, ¿cierto? Mi problema con el término es que ahorita cualquier cosa es un emprendimiento. Entonces, una pelada que vende chocolates, no tengo ningún problema con las peladas que venden chocolates, es que no, mi emprendimiento, ¿cierto? Y siempre se quedan con mi emprendimiento y cuando ya como que les da miedo crecer y siempre se quedan en el emprendimiento. Y me parece a mí que el emprendimiento es pasar del emprendimiento e irlo escalando hasta que sea más grande, ¿cierto? Entonces, como que yo no digo, no, mi emprendimiento, sino mi empresa de una vez, porque me parece que la palabra empresa y empresario me pone más como al nivel de lo que yo quiero lograr. Digamos que ya empieza a ser un término de propósito y un término de qué quiero hacer con lo que yo hago, con lo que yo quiero. A mí me cuesta, por ejemplo, ser empresario, a mí Pero usted es un buen personalmente, empresario, weón. pero yo me siento más emprendedor, soy una persona que me gusta más como probar ese desconocido, y ya cuando tengo una estructura más grande me cuesta más. Lo hago pues hoy, ¿cierto? Y he ido trabajando hoy en cómo mejoro ese proceso. Pero a mí, por ejemplo, el término emprender me gusta más. Me parece que está como en mi filosofía mucho más intrínseco. Obviamente sin decir que no me guste ser empresario. Pero va muy determinado la filosofía, y es lo que te digo, a mí personalmente me siento más emprendedor que empresario. Sin embargo, he ido escalando y generando como me vuelvo empresario, trabajando, estudiando y formándome para hacerlo cada vez más profesional. Porque realmente la diferencia entre un emprendedor y un empresario es quién es capaz de dar ese paso a ser más organizado, a mirar estructura, a mirar modelo de negocio, a ir como programando más un desarrollo. Porque el emprendedor, casi siempre cuando es emprendedor, cuando arrancamos acá, arrancamos con la uña, entonces, y con la idea y con el sueño, como que, uy, ve, hagamos esto, no, tiremos acá, no, eso da, sí o sí da. Y vos empezás a colocar un Excel y el Excel le empezás a decir, bueno, sí, no, eso no me está dando, pero hágale que lo cuadramos en el camino. Y ese es más el emprendedor. Ya el empresario, cuando el Excel no te da, decís, parce, si no da, no es el negocio.
si no genera rentabilidad, no es el negocio. Cuando sos emprendedor decís, es que le tengo mucho amor, tengo mucha pasión, tengo mucho, y me voy metiendo de cualquier manera, pero obviamente hay que dar ese salto. El emprendedor es terco, ¿sí? Y muchas veces esa terquedad es lo que lleva al éxito del negocio. Pero leyendo por ahí, siempre encuentra uno que este mundo siempre va a necesitar emprendedores, no tanto empresarios. Pero si uno se queda solo en el emprendedor, nunca va a escalar, ¿cierto? Yo creo que el paso del emprendedor al empresario siempre es la educación, siempre es seguir, siempre es con la terquedad del emprendedor, pero con las ganas de mejorar todo, ¿cierto? Si uno se quedara, digamos, volvemos al ejemplo de la chica vendiendo chocolate, ¿cierto? Si empezó a vender un montón de chocolates y de un momento a otro dice, no, es que no puedo vender más chocolates porque ya no me da la capacidad. O sea, ahí se quedó en el emprendimiento, ¿cierto? Pero si encuentra la forma de encontrar aliados, colaboradores, de que le ayuden a expandir ese emprendimiento, ya ahí se empieza a convertir en un empresario. Pero ¿cómo nunca dejar de ser emprendedor? Porque uno también se vuelve empresario y se pierden un montón de valores, ¿cierto? Porque es muy lo bonito de ser emprendedor es que a veces uno no se preocupa tanto por la plata, sino por la felicidad que le da el emprendimiento, ¿cierto? Es que esto es mío, esto lo hago con tanto amor. A lo mejor ya después la misma chica vendiendo chocolates, ya dice, no, es que voy a vender 100 veces más chocolate, pero le perdió el amor a cada detalle de cómo hacía el chocolate, ya no lo marca, ya no lo... ¿Cómo ser empresario sin dejar de tener esa calidad humana y esas ganas de progresar que da ser emprendedor? Digamos que es que ser emprendedor es más emocionante. Ser empresario, pues sí o sí necesitas educarte, necesitas pensar diferente, necesitas ser mucho más organizado, necesitas lo que decías ahora. Entonces la chica del chocolate empieza a pensar en el formatico de la caja, empieza a pensar en cómo los hago sistemáticamente para que entonces el molde, la cantidad, gramear cada cosa para que le quede la misma receta, ya no en un brownie, en un chocolate, sino que ya es la misma receta para 100 brownies, 1000 brownies, 1000 chocolates. Entonces ya digamos que ya se empezar a pensar en sistemas, ¿cierto? Entonces se vuelve una acción más racional, menos emocionante. Pues menos emocionante en muchos sentidos, pues, porque el carrusel de ser empresario, porque ya cuando empezás a entender un montón de otras cosas y el modelo y de cómo lo escalo, cuando empezás a pensar en todo eso, es otro mundo que también emociona, sino que es diferente. O sea, porque el otro es más tierno, es más como que es la emoción de yo decir... Más pueril, más es que este es mi niño, que yo lo estoy criando. Exactamente, pues llega un punto donde decís, vení que es que ya hay que pensarlo, hay que estructurarlo, hay que venga, entonces ahí en ese cómo es cuando la gente empieza como que, uy, no, qué aburrido esto. Y por eso mucha gente se queda en el emprendimiento. Yo siempre he pensado que emprender es, como lo decía ahorita, empezar a cuidar un niño o una niña y quererlo, darle todo, pero llega cierto momento donde el negocio tiene que irse solo, ¿cierto? Porque es que estamos en el negocio de hacer plata. Está bien o está mal, pues cada quien, ¿cierto? Pero estamos en un sistema en el que queremos es generar prosperidad para nosotros y para las personas que nos rodean, ¿cierto? Y en ese camino de generar prosperidad nos toca hacer sí o sí plata, ¿cierto? Entonces, cómo siempre me preocupa es el punto de en qué momento yo estoy más encasillado en generar más prosperidad que se me olvida lo bonito. Digamos que yo soy la persona que está haciendo los chocolates. Entonces cuando hacía 100 chocolates, yo todos los marcaba y le escribía a cada cliente, Ricardo, gracias por comprar. Sabemos que este chocolate te va a hacer más feliz, Trun. Pero ya cuando son 1000, yo ya no puedo hacer eso, ¿cierto? ¿Cómo no perder la esencia que me hizo crecer para multiplicarlo y ser un empresario importante? Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un ecotel, ¿sí o qué? Y entonces empezó con unas cabañas, empezó con unas casas, empezó con una... ¿Cómo no perder de vista el detalle que me hizo enamorarme de ese proyecto, ¿cierto? ¿Cómo no llegar al hotel y decir, venga, es que este papel higiénico
o esta cama debe estar tendida de tal forma para que el cliente se sienta de tal forma, y no simplemente decir, no, yo quiero hacer plata y que se llene esta vaina. Sino que hay un punto importante ahí y es el por qué. Cuando hay un porqué tan profundo y un propósito tan profundo, eso no va a pasar, ¿cierto? Cuando vos emprendes literalmente por efectivo, pues ¿cómo monetizo esto más? Obviamente el efectivo es el motor, porque es lo mismo un emprendimiento, se da cuenta que yo tengo un carro, pongámoslo de rodillos, ¿sí o qué? Entonces el emprendimiento, yo el carro de rodillos lo empujo y está muy bien. Pero yo necesito que ese carro ya empiece a ser no de rodillos, sino que se vuelva de cuerda, por ejemplo. Está muy bueno el ejemplo. Entonces después lo paso a un carro de cuerda, ya el carro se empuja, pues yo lo empujo un poquitico, pero él se va más autónomo. Pero yo quiero es que ese vehículo, después yo solamente te voy a comprar la gasolina y se la aplico y ya la anda. Control remoto. Y ya después, literalmente, llegamos a lo que hace Tesla hoy, que ya es un carro autónomo. Ese es el nivel literal que debería ser como el proceso de emprender y de transicionar a ser empresario. Pero entonces, ¿yo cómo hago? Y la pregunta está muy buena. ¿Yo cómo hago para que cuando haya los 10 chocolates, 20 chocolates al día, pues chévere, los hacía manual, le colocaba notica? ¿Cómo hago si mi filosofía, pues cuál es mi filosofía detrás de chocolate? Es solamente desembalarme pues para comprar una camiseta, es solamente, o es realmente quiero brindar una experiencia a las personas con ese chocolate. Quiero que la gente se sienta cómoda y quiero sacar una sonrisa a la persona cuando se coma de chocolate que yo hice con tanto amor, ¿sí o qué? Cuando eso pasa, así saques en serie, vas a pensar en ese detalle de darle ese mensaje a esa persona, porque es que en serie también te sacan un branding, en serie. Pero porque vos tenés brandeado ya en tu mente el por qué. Entonces vas a ir creciendo, y a medida que vas creciendo, vas escalando el propósito, pero siempre es ese foco que te amarra detrás, después de todo, y dice, ¿para dónde es que vamos? Hay muchos emprendimientos que funcionan sin eso, pues, y no decir que no, porque a veces lo satanizamos y decimos, no, es que hay gente que solo quiere hacer plata, ¿no? y que solo quiere un tema efectivo y pasa pues de que le fluye el tema efectivo solamente, pero me parece mucho más complejo, porque cuando vos tenés un propósito detrás, grande, fuerte, que lo entendés tan bien y te mueve, es mucho más fácil pasar adversidades, qué pena que casi no la digo, porque el emprender, el ser empresario es todo el tiempo, es un carrusel, es una montaña rusa, es vos ir, subir, bajar, correr, pero si no tienes un porqué detrás, cualquier choquecito te hace, pues hay que pivotar también, o sea, es natural pivotar, pero cualquier cosa entonces te hace pivotar porque sí, o sea, yo puedo pivotar y yo puedo arrancar en mi mercado, por ejemplo, con los chocolates y terminar solamente vendiendo las cajas y los empaques de los chocolates. Porque fui muy bueno haciendo las cajas después de pensar en todo el modelo del negocio y me volví tan bueno haciendo ese branding para hacer chocolates que solamente vendo las cajas para alguien que hace chocolates más ricos en serie que yo. Pero se vuelve un propósito porque va a seguir haciendo lo mismo, dando felicidad, entregando chocolates más ricos que los que está haciendo yo. ¿Cierto? Yo me quiero quedar con dos cosas que dijo usted. El por qué lo voy a tener acá amarradito para decirlo ahorita, y el ejemplazo que acabó usted de crear del cómo es el proceso de emprender, ¿cierto? El proceso de emprender es como tener un carrito de rodillos, un carrito de rueditas que hay que empujarlo a punta de sentimiento, sacrificio, trasnochos y todo lo que implica eso. Hay que empujarlo siempre, ¿cierto? La idea es que ya después se convierta en un carrito de cuerda, que usted lo empuja un poquito y él ya rueda un poquito solo, pero tiene cierta autonomía. Y usted lo empuja otro poquito y entre más lo empuje, más lejos llega, ¿cierto? Para que después se convierta en un auto totalmente autónomo que usted pueda manejar a control remoto o que se maneje solo. Ese sería el mundo ideal de cualquier emprendedor y empresario, ¿cierto? Y que usted pueda monitorearlo siempre teniendo en cuenta que no se pierdan los valores, que es el por qué, ¿cierto? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué me monté en un carrito de rodillos? ¿Por qué lo quiero empujar? Porque eso me va a permitir que cuando de pronto el carro que ya está autónomo empiece a perder autonomía, batería,
entonces ya yo pueda decir qué es lo que a mí me hace querer empujar ese carro. Ese es, qué gran ejemplo de lo que significa ser un emprendedor. Excelente, excelente servicio, muchas gracias. Eso es edita. Ahora, estamos en el hotel, estamos acá exactamente en el hotel del ejemplo de mi queridísimo amigo Ricardo Giraldo, estamos en Casa María Parda. Hablemos de ese, empecemos con Casa María Parda, ¿cierto? Porque esto tiene pues un contexto más grande que ese Ecogroup. Pero ¿cómo Casa María Parda pasa de ser un emprendimiento a ser una empresa? ¿Y cómo no ha perdido, cómo fue creciendo? Digamos que esa historia un poquitico más extensa y no puedo como particularizarme aquí en Casa María Parda, porque realmente arranca como desde antes, ¿cierto? Digamos, nosotros nos dedicamos al desarrollo inmobiliario, pues, digamos que nuestra empresa madre se llama Ecogroup. Entonces, la empresa madre, pues, buscando pues, alternativas de desarrollo, encontramos alguien nos dice, ve, están vendiendo un lote en Cocorná, cerca al río, cerca a una quebrada. Venimos a conocerlo y cuando venimos a conocer como todo el terreno, vimos, ve, aquí hay una casa muy interesante, es una casa cafetera lo más de bonita, pues y muy conservada, muy bien hecha y tiene una energía brutal. Entonces hacemos como el recorrido por todo el predio y empezamos a visualizar un desarrollo más amplio. Lo veíamos más como para hacer unos lotes urbanizados, un tipo parcelación, donde las personas que también entran dentro del propósito, como que las personas puedan tener un espacio para descansar, para vivir, pero chévere, o sea, no como que, ay, ve, te va a vender, pues, que pasa mucho, pues, como en estos municipios, o te va a vender una parcela y ya, mira, no, sino cómo creamos algo interesante para las personas vengan, descansen, estén en un lugar chévere, se desconecten de la ciudad, porque, pues, digamos, Ocorná, estamos ubicados en Ocorná, está muy cerca de Medellín, muy cerca del Altiplano, que está teniendo un crecimiento muy interesante. Entonces le dijimos, no, venga, miremos como todo el tema de una unidad residencial acá. Cuando estamos en la casa se siente como, uy, parce, aquí hay una energía muy bacana. Una energía muy bacana. Habían 3 habitaciones con baño. Entonces ves, chévere, una cocinetica. Entonces ve, aquí puede pasar algo. Y digamos que entendiendo varios temas del mercado, nos dijimos, ve, interesante porque podemos hacer una zona comercial que respalda también como toda zona residencial que ya se estaba como visualizando, ¿cierto? Como planteándonos ahí como, bueno, saquemos unos lotes, miremos acá, la gente puede venir aquí a vivir, descansar, cerca al río, un clima maravilloso, una bifauna tremenda, pues porque aquí tenemos muchas aves muy bonitas y uno cada día ve como diferentes aves y uno decía, bueno, chévere poderle brindar también como esa oportunidad a la gente de la ciudad que tenga un espacio acá interesante, controlado, con unas amenidades también dentro de la unidad, y decíamos, también esa zona comercial puede respaldar todo lo que hay aquí para arriba, porque una zona comercial puede tener aquí una habitación para quedarse mientras están construyendo la casa. A futuro empezamos a pensar también, no, hay un tema de un restaurante, hagamos un bar bien chévere, donde la gente pueda bajar. También hagamos un tema mini mercado con productos de la zona para que la gente pueda tener aquí mismo como ese punto de abastecerse, pues estamos a 4 kilómetros del parque, entonces como que si la gente vino solamente a la finca, que pueda tener aquí donde comprar sus cosas. Y así como que iniciamos como un sinnúmero de ideas. Muy de emprender es eso. Eso es muy de emprender, exacto, es como que bueno, un collage. Cuando empezamos, y yo siempre hablo mucho de la energía de la casa, porque empezamos como a entender esa energía de la casa y como que pues creo mucho en las energías también, pues no es nada esotérico, pues es más que creo mucho que somos literalmente energía y por eso empatizamos con muchas personas, conectamos con muchas personas. Y cuando decimos, ve, ese espacio es muy tranquilo, es muy acogedor, vení, empecemos a crear algo chévere, pero algo que baje el ritmo de vida de las personas, algo que sea para que las personas conecten, para que las personas, pues yo venía de estudiar en Medellín, de estar pues digamos que muy ligado a Medellín como con esa revolución todo el tiempo, entonces uno en la motico como, uy ve, y uno no,
y a todas como con esa velocidad, y uno llega a Cogorna y es como que... Entonces, nosotros tenemos que compartir eso también, pues literalmente con el mundo, o sea, literalmente como que venga, hay que crear un espacio así, y en ese momento empezamos a hacer como, bueno, ¿cómo hacemos un espacio realmente como que las personas vengan, sea slow, que las personas sientan que lo están atendiendo pues casi que personalmente, o sea, y no un lugar donde llenemos esto y se sature las personas, sino como antes lo contrario. Entonces ahí empezamos a crear como el concepto eco-hotel, pues el concepto ya existía, pues empezamos como a visionarlo y aterrizarlo acá, dentro de lo que tenemos nosotros, y además desde lo mismo, desde lo que te digo yo, que las personas de la unidad también, el propósito de nosotros venderle a esas personas es buscando eso, o sea, que las mismas personas de allá sientan como esa necesidad de bajar un poquito el ritmo. Entonces, dentro de la unidad, de hecho, dejamos un bosque, dejamos un montón de cosas, una zona de cultivos, un coworking, un salón del ser, una zona para hacer yoga y meditación dentro de la unidad ya más de residencial. Entonces dijimos, no, aquí también hay que plantear algo así porque no podemos ser incoherentes y plantear algo de rumba, de fiesta, algo muy, muy dinámico, sino algo más slow, más tranquilo, venga, que vamos a ir trabajando en hacer algo así. Y ahí pues empieza a resultar como este orden de desarrollo acá en el Ecotel que se llama Casa María Parda, y es un lugar para eso, o sea, es un lugar literalmente donde las personas hoy nos agradecen, nos dicen, uy, parce, muchas gracias, qué chévere porque llegué y descansé, pues es un lugar para desconectar. Y ahí es donde va el tema del propósito. Entonces siempre que planteamos el hotel, siempre dijimos, es un lugar para descansar. Entonces nos dicen, no, es que puedo llevar un bafle. No. Nos pasó una vez cuando estábamos iniciando, llegó un grupito de 4 personas. Y aquí la música es tranqui, aquí la música es muy slow, muy suave, muy long. Entonces, cuando llegué nos dicen, no, si queremos rumba. Entonces, pues, dimos, pues literalmente si querés rumba, con todo el gusto, tenemos el transporte, te subimos al pueblo, pues al parque, te enrumbas, esperamos y te lo vamos a traer. Cuando ya estés contento. Y literalmente así pasó. Ah, no, ese día no se fueron. Al final se quedaron. Y se tomaron pues como media de un tequila, no sé qué. Y al otro día nos dijeron, parce, qué brutal ese espacio, tenemos que volver. Primera vez que salimos y no nos enfarramos. Entonces, primera vez que salimos y al otro día estamos como uy, estamos full. Entonces, es muy bacano y la gente entiende el lugar fácilmente porque tiene ese propósito detrás. Tiene la energía. A mí me gusta mucho la energía de la casa, de Casa María Parda, de todo completo acá. Es como, literalmente, el eslogan de Casa María Parda es The Magic is Inside. Me gusta, la magia está en el interior. Entonces uno como que está acá y uno dice, uff, verdaderamente la magia está en el interior, pero es como ese doble sentido de la palabra, y que es que también está dentro de uno, ¿cierto? ¿Qué tengo yo dentro de mí que me puede convertir en magia todo lo que haga, todo lugar donde esté? Y entonces es como una realimentación ahí, esas energías bonitas. Entonces uno llega con unas cosas y se va más livianito, y la casa como que absorbe y transmuta y tramita toda esa energía, y este lugar siempre lo deja uno más tranquilo de lo que vino, y es súper. No, y recarga. De hecho, en un ejemplo ya digamos que al contrario del que te acabo de dar, de un cliente muy satisfecho, pues porque venía como con esas ganas de rumba y al final no tuvo. Hubo otro que vino y pues, dijo como no, este lugar pues no tenés televisor, no tenés, y se fue pues aburrido. Y nosotros decimos, pues realmente exactamente ese cliente, qué rico que vengan, nos conozcan y ojalá se puedan disfrutar. Pero pues si no les gusta ese tipo de espacios, pues digamos que nosotros estamos enfocados en las personas que quieren eso. Porque puede ser que es una persona que
está más dinámico, ciertas cosas, pero digamos que la meta de nosotros es lograr sacar esa magia interior que cada uno tiene, ese encuentro un poquitico que uno tiene, porque uno realmente llega acá y baja revoluciones, sí o sí baja revoluciones. Este es un lugar muy mágico. Tapar esa energía tan bonita con un televisor encendido o un bafle duro me parece a mí que es un sacrilegio. Pues tenemos aquí unas cabañas impresionantes donde usted sale, se toma un tinto, escucha una cantidades impresionantes, no solo las escucha sino que las ve, puede ver monos titís, escucha el sonido del viento que es una belleza, al frente a veces están las moliendas de panela, entonces ese olor a panela, ese olor a naturaleza, ese olor a cafecito caliente, que es que ahí donde está la magia también, ahí habita la magia, ¿cierto? Apagar todo eso con el sonido de un televisor me parece... Total, total. Y es muy brutal eso, en la cabaña, pues en las cabañas en general, pero en Bambú un día nos contaba una chica que la despertaban en las aves, como tienen los árboles ahí tan cerca, que un par de pajaritos llegaban a tocarle la ventana y uno dice, brutal, o sea, realmente es conectar, porque a veces como que vivimos en un tema de revolución, de estar todo el tiempo dinámicos, moviéndonos, comprando, vendiendo, cogiendo el transporte, corriendo, no, me cuido tarde para el trabajo, entonces siempre estamos como, y pues digamos que estoy como en ese proceso de ser mucho más mindfulness, hacer más meditación. No te voy a decir que soy el más meditador, pero estoy como en ese proceso. Y realmente cuando vos aquietas la mente y la dejas como que, no es quitar los pensamientos, es dejarlos fluir. Pero es como soy consciente 10 minutos del día de mí, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy haciendo, de que me estoy disfrutando tomando un café. Y eso a veces no somos capaces de ser conscientes de eso y realmente es un lugar que hemos creado es buscando tal cual y es digamos buscando que las personas se vuelvan a disfrutar la naturaleza, se vuelvan a disfrutar del río, la quebrada, porque ahorita hablas de sonidos, aquí tenemos la quebrada, tenemos el río al frente, tenemos y son sonidos que pues, literalmente uno que... Se demostró en un estudio hace muy poco que esos sonidos de una le bajan a uno el voltaje. Que hagan, precisamente hoy por la mañana escuchaba que la mayoría de las personas, mientras nos tomamos el tinto por la mañana, estamos pensando en qué nos vamos a poner y en qué estamos de afán para meternos a bañar. Cuando nos estamos bañando, estamos pensando en cómo va a ser el día laboral. Cuando estamos trabajando, estamos pensando en cómo será lo rico descansar cuando estemos en la casa. Y cuando estemos en la casa descansando, estamos pensando en cómo va a ser el día laboral del día siguiente laboral. Entonces nunca estamos acá, siempre estamos en el futuro o en el pasado y nunca estamos disfrutando lo que es acá. Uno se mete a veces el pajazo de que el mindfulness es estar concentrado todo el tiempo y que cada cosa que yo piense, no, es disfrutar lo que se está haciendo en ese momento y ese es el lugar para eso. Una cosa importante, está claro de todo el concepto que tiene Casa María Parda, ¿cierto? Pero estamos hablando de emprendimiento, nosotros no nos podemos oponer al progreso ni al emprendimiento. ¿Cómo Casa María Parda le puede ofrecer a una persona que viene acá? Decir, no, es que sí, muy bacano, muy bonito todo, ¿cierto? Yo trabajo mucho, vengo a relajarme, pero tengo que seguir trabajando. ¿Qué puede hacer una persona acá? No, pues, y digamos acá la gente puede venir a trabajar pues dentro de todo el espacio, porque también funcionamos como una especie de coworking dentro de todo lo que tenemos acá en el restaurante y en el bar, puedes venir a trabajar. Y no es lo mismo trabajar en un lugar de estos, de desconexión, de hacer lo que ahorita hablábamos, esa dinámica de ciudad. Y además, pues también se habla de que uno es mucho más productivo cuando tenés naturaleza, que tenés verde, tenés ese sonido del agua. Sos mucho más productivo por lo mismo, porque solamente pues, tenés una capacidad mucho más fácil de entrar a concentrarte en lo que estás haciendo. No hay que forzar el mindfulness. Exactamente. Entonces es muy interesante. Es muy interesante. Y lo que ahorita hablabas como el proceso de emprendimiento también dentro de este lugar, pues es lo que te decía. Empezamos empujando un poquitico como el hecho como de, bueno, casi que forzando como que ese espacio fuera una parte comercial, pero luego fuimos
buscando la manera, dejando el propósito asentado, porque no te voy a decir, así es mucho más fácil apuntarle a un solo nicho, porque cuando vos decís, no, es que eso es un espacio, vení, te coloco un low cost, tenemos corrientazo, por así decirlo, pues sin decir que es despectivo, pues, sino como que tenemos entonces, es para cualquiera. Entonces, obviamente las personas ven como, cuando no hay ese propósito que te ancla, entonces vos empezás a colocar unas tarifas, unos Se espacios pierde diferentes, empezás a decorar mucho más, empezás a colocar mucho detalle en los espacios. Obviamente tiene un costo también en ejecución, pero también cuando llegas al ticket de personas, ya estás llegando a un ticket mucho más alto. Entonces no es para todo el mundo al final de todo, ¿cierto? Y ese hecho, digamos que son decisiones que uno toma ya cuando deja de ser ese empujador, emprendedor, a ser empresario. Porque ya son decisiones que empezar a tomar desde el punto, ya no solamente de lo emocional, no es que recibamos al que sea acá, pues no, porque uno se va dando cuenta que es que el mercado empieza a exigirte y segmentarte, decir, parce, es que somos un lugar así, entonces necesitamos tener un ticket así y necesitamos empezar a planear para ese tipo de personas que vamos a recibir, qué eventos hacemos, qué tipo de comida vendemos, qué tipo, entonces ya deja de ser emprendimiento, deja de ser como ese sueño que se tuvo como de, bueno, vamos aquí haciendo la parte residencial y vamos reinvirtiendo en la parte comercial y vamos a tener ese tejido, sino que vení cómo logramos que también esa parte se vuelva con ese propósito que ancla, todo lo envolvamos en eso, ticket, comida, espacios, decoración, formación de las personas que están dentro del espacio atendiendo, servicio, todo eso empieza a volverse ya un ecosistema que fortalece ese propósito. Un ecogroup. Un ecogroup. Podemos poniendo sus palabras en el mismo ejemplo del carrito que me encantó. Si usted tiene el carro de rodillos y está empujando el carro de rodillos, para poder moverlo le sirve cualquier persona que se monte. Usted lo que le pueda montar con tal de generar ese impulsito, usted móntese, hágale trin. Entonces empieza a recibir un montón de cosas, a veces que son hasta perjudiciales, pero usted por el afán de vender, usted le monta cualquier cosa a ese carrito. Cuando ya se convierte en un carro de impulso, ¿cierto? Que usted lo empuja un poquitico, ya usted puede cerrar las puertas, puede segmentar mejor el público para que el carro se vaya solito, ¿cierto? Y cuando ya el carro se vuelve más autónomo, ¿cierto? Con ese porqué y con ese propósito impresionantemente fijo, el carro solo y la energía como que se va transformando y a uno solamente le empiezan a llegar ese cliente que uno quiere, ¿cierto? Cuando el propósito está fijo, el público se segmenta solito. Y desde el principio se ha buscado hacer, segmentar el público, obviamente lo que vos decías. Bueno, cuando está de rodillos se está empujando, entonces obviamente de pronto uno va... Bulto. No digamos cualquier bulto, pero sí, porque vos, por ejemplo, si tienes unos rodillos y le montás a eso 200 kilos, no vas a ser capaz de empujarlo. Entonces, de cierta forma, vos sí vas nivelando un poquitico y vas tasando también un poquitico como bueno, cómo lo voy haciendo de la mejor manera. Pero si hay como una mayor apertura, porque también hay que ir haciendo un testeo de mercado, un entendimiento de mercado, dónde quiero estar. Y si no tengo diferentes públicos, al iniciar, si no tengo un poquitico de diferentes públicos, no sé a cuál quiero apuntar exactamente. Hay análisis, pero por ejemplo Cocorná no tiene pues hoy no podemos hacer un análisis de Cocorná porque hoy no hay demasiadas cifras acá. Cocorná no tiene, hoy no hay una oficina de turismo muy consolidada donde yo pueda decirle, hey, ¿cuántas personas vienen a Cocorná? ¿Qué tipo de personas? ¿Son hombres, mujeres? Hoy no hay como una facilidad para tener un análisis de mercado muy exhaustivo. Entonces al principio sí abrimos un poquitico más el abanico, pero siempre con un objetivo claro, ¿cierto? Era muy buena atención, muy buen servicio, que las personas vengan a desconectarse. Entonces desde ahí se crea un mercado, ¿cierto? Desde ahí se crea a quien quiero traer y atraer a este espacio y cómo lo hago. Ahorita que estamos conectando con el propósito de las cosas,
con el sentido, con ser empresario y ser emprendedor, ser empresario versus ser emprendedor o ser emprendedor y ser empresario a la vez. ¿Cómo se conecta todo eso con Casa María Parda Campestre y Ecogroup? ¿Qué es? Ahí estamos dentro de un mismo ancla y es, digamos, Ecogroup nace con ese afán, ¿cierto? Ese afán de poder brindar experiencias, de poder brindar, somos desarrollo inmobiliario, pero desde que nacimos dijimos, venga, pues digamos que no queremos solamente monetizar esto, que es importantísimo, pues obviamente al final de todo nos genera, digamos que lo que va generando la dinámica y la inercia en los negocios es el cash, es el efectivo, es el flujo de caja. Pero desde que iniciamos con la empresa, de hecho por eso el nombre Ecogroup nace fue como con esa intención de ecosistema, de grupo, también de temas pues ecológicos, también estaba dentro de los términos que veníamos entendiendo, porque sentimos que la sostenibilidad, digamos que no es exactamente igual la ecología y la sostenibilidad, pero sí van muy ligados, y la ecología viene como esos términos de lo mismo que hablábamos, un poquitico entrando como a lo espiritual, es un poco el ser, de que no es solamente una sola cosa, hay un montón de cosas alrededor de algo, y yo no puedo pensar solamente, bueno, cómo soy rentable y cómo gano más plata, solamente, pues sí se puede hacer, pero vamos a perder como ciertos focos, o cómo solamente pienso en el ecosistema y el entorno y la naturaleza, porque el desarrollo sí o sí de cierta forma va a tocar un poquitico todos esos espacios naturales, pero también en lo social, cómo lo pierdo y no solamente pienso en la economía, en la ecología y dejo lo social a un lado. Si al final somos personas, somos sociales y estamos en un entorno social full time, ¿cierto? Entonces, dentro de esos principios empezamos a pensar cómo hacerlo, y también desde ahí nace el tema de hacer el ecohotel, porque también es economía circular que se empieza a generar en el entorno. Es una economía que se empieza a dinamizar desde acá, desde el sitio como tal, hasta las personas de la vereda. Casi todos nuestros trabajadores, el 90% de nuestros colaboradores son de la zona, de la región, de las veredas aquí aledañas. Los materiales que consumimos, la mayoría son de la zona, sobre todo pues los materiales pues, de cantera, petros y demás. Y además muchos de los productos que consumimos acá son locales. Entonces digamos que en el ecohotel, por ejemplo, los huevos son de aquí, de las mismas finqueros que tienen o fincas que tienen aquí, pues como todo el tema de ese tema finqueros es complejo, pues por ahora es feo, ojalá la podemos editar. De las fincas que están aquí alrededor, donde tienen sus gallinas y casi todas son felices, porque aquí esta zona no tiene ningún cultivo extensivo, que todos los cultivos son de pan coger, entonces los vecinos tienen plátano, vienen acá con nosotros y los compramos acá en el hotel, y eso va a pasar también dentro de la dinámica y dentro del concepto de la unidad, por ejemplo. Montado toda la unidad María Parda Campestre, la gente va a tener el mercado para venir a comprar las cosas de la vereda, ¿cierto? Va a venir a poder comprar panela, plátano, yuca, tomates. Y hemos ido teniendo también un relacionamiento muy cercano con las personas aledañas, buscando lo mismo, ¿cierto? Explicarles que las personas que van a vivir acá al final también van a consumirles todos esos productos. Entonces el concepto va más allá de lo ambiental, lo económico y lo social, ¿cierto? Va más allá de eso, pero esos son, digamos que los pilares fundamentales cuando fundamos Ecogroup y cuando dijimos vamos a crear Ecogroup, es también cómo arraigamos eso no solamente como un concepto de cliché de colocar y decir no es que queremos ser sostenibles, sino cómo vinculamos y trabajamos todos los días por eso. Cómo lo hacemos cada día mejor, cómo volvemos esto más un sistema que pueda funcionar
con ese tipo de sistemas. Entonces desde ahí nace Ecogroup como tal. Y nosotros dentro de eso, aquí lo hemos ido como aplicando, porque muchas veces se queda solamente en la filosofía, en el pensar, en el decir, somos sostenibles. Aquí realmente lo que buscamos dentro del proyecto es un proyecto naturalmente natural, pues porque pues, digamos estamos en una zona rural, pero nosotros buscamos seguir fortaleciendo esa ruralidad y esa naturaleza. Entonces, ahorita te comentaba un poco, dejamos un bosque de aproximadamente 2 hectáreas en el corazón del proyecto, por lo mismo, porque dijimos, no, pues digamos que obviamente dentro de todo el proyecto vamos a tener que aperturar vías, van a haber casas, van a haber construcciones, y eso obviamente genera un poquito de deforestación, pero aquí en todo el proyecto hemos talado 30 árboles contados. Muy poquitos, porque eso era silvopastoril, pues cuando llegábamos aquí había simplemente vacas, entonces eran potreros, pero después de eso dijimos, no, vamos a hacer las vías por donde menos afectemos también como todos esos procesos, y lo logramos hacer, ¿cierto? Hacer vías que permitieran no talar tantos árboles, pero y todos los árboles que talamos ya los reforestamos, ¿cierto? Y eso hemos ido reforzando todo el proyecto, ese bosque lo hemos ido protegiendo, ese bosque lo hemos ido mejorando, pues eso no se puede mejorar, pues, pero se ha ido reforestando también ese mismo bosque, buscando tener también como esa dinámica, además de tener también una zona de cultivo donde decimos, venga, que se crear comunidad, no es solamente venga, lo que te decía ahora, te vendo una parcela ahí quieta, sino que generamos esa zona de cultivos. Entonces son unas huertas que se van a dejar sociales. Pues los lotes son grandes, los lotes son de 2.000, 2.500 metros, 3.000, 4.000, hay lotes hasta hectárea, y obviamente vos ahí puedes cultivar, pero tener un 2.000 metros que sean comunes permite que las personas vayan, conozcan, entonces se van a programar, total, se van a programar como unas asesorías, cómo sembrar tomate, cómo sembrar lechuga, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces se traen unas personas expertas en eso, y se genera esa comunidad a partir de esas huertas. Los campesinos de la zona pueden dar las total, las personas de acá vienen y nos pueden dar la charla, ve, yo siembro así, o hasta los mismos copropietarios que tengan experiencia digan, ve, yo siembro así, ven y hagamos una charlita allá. Y bajando a esa zona común también de la unidad residencial, hicimos un sauna, un turco, que éramos como una zona húmeda, pero aparte de eso empezamos a generar zonas realmente que fortalecieran. Entonces hicimos un coworking, que es un lugar para trabajar, que hecho lo llamamos ecoworking, pues porque ese eco es más natural, pero donde va a haber internet, va a estar dotado, toda la cosa. Y además de eso, generamos toda esa zona la llamamos la casa del ser, lo que te estoy contando, la zona húmeda, coworking, y además un salón específico que llamamos salón del ser, que es para hacer yoga, meditación, pilates, y la dejamos dotada. Y una zonita ahí de juegos, porque también el juego hace parte como esa dinámica del ser. Entonces, dentro de eso pues logramos como tener y consolidar también como ese concepto, y vuelvo y te digo, mira que vamos ligados a lo mismo, a ese propósito. Y después nos venimos para el hotel, que es un espacio, ya lo conversamos, pero que si vos ves en la parte arquitectónica y construcción, es un lugar que parece que simplemente le estuviera pidiendo permiso como al bosque y decir, ve, voy a poner esto acá, dame un permiso, yo coloco esto acá. No interviene en el bosque, sino que actúa muy bien dentro de las dinámicas del bosque, ¿cierto? Nada de lo que hay acá se ve que estorba, ni se ve superpuesto, ni se ve invasivo. Todo lo que está acá, incluyendo no solo el restaurante, la piscina, sino también las cabañas están bien colocaditas, no hay, es como, ¿cómo se llama eso en arquitectura? Pues digamos que se mimetiza un poquitico pues como con el entorno. Entonces, y lo que buscamos fue eso, dentro de ese mismo principio de Ecogroup, porque nos fuimos a Ecogroup como propósito inicial, y siempre ha sido ese propósito de nosotros, como Ecogroup es eso, como obviamente en lo que estamos haciendo, que es construcción, van a haber residuos, van a haber elementos constructivos que generan desgaste ecológico, pero cómo lo logramos hacer de una manera que
impacte menos. O sea, ¿cuál es la metodología para impactar menos? El medio ambiente, pero que impacte mucho vidas. Es algo chévere, pero sí es interesante. O sea, es cómo yo impacto menos el medio ambiente, pero cómo impacto más vidas, cómo llego a más personas, cómo llego a conectar también, porque es entender, nosotros no tenemos el ticket más económico en valores, en el valor de los lotes, no es el ticket más económico. Pero aún así hemos tenido muy buena acogida, ya hemos vendido un 80%, 85% al día de hoy. Como estamos hablando de emprendimiento, cuando uno empieza a aprender de emprendimiento o empieza a estudiar, lo primero que hacen es empezar a mocharle el emprendimiento y empezar a encasillar a las personas en que son empresarios. Lo primero que le dicen es, tiene que crear misión y visión, y tiene que crear, pues esas cosas me parecen a mí que le mochan la vida al emprendedor, ¿cierto? Yo siempre lo veo más como que no hay que crear tanto una misión y una visión, porque eso se va a desdibujar y se va a volver como es imposible uno proyectarse a 20 años siendo apenas empezando, ¿cierto? Entonces me parece que no es la forma de enfocar, pero sí se puede enfocar uno en los valores de la marca. Que los valores de la marca sí pueden hacer una empresa sostenible en el tiempo, porque mantiene el porqué, ¿cierto? La misión y la visión puede que sean eso es un check para ser empresario, ¿cierto? Pero me parece que los valores, lo que diferencia a un empresario de un emprendedor son los valores, ¿cierto? En esos valores de la marca, que es lo que resguarda todo lo que se construya de ahí para adelante. ¿Cómo han podido mantener esos valores firmes y cuáles son esos valores en Ecogroup? Es un tema interesantísimo, porque realmente la misión y visión, de hecho, la de nosotros, desde el inicio la hemos tenido, pero no ha sido como que lo que más expongamos, como que misión y visión, visión. No, creo más en eso último que dijiste, los valores, y cómo los transmito, ¿cierto? Dentro de, pues digamos que nuestros valores, ahorita te los contaba un poquitico, pues más desde el tema de cuál era como nuestro propósito cuando iniciamos, pero uno de los valores más poderosos que hemos tenido hasta ahora es que hoy tenemos colaboradores, y que el colaborador para nosotros es re importante. Son personas que para nosotros son familia, y son personas que para nosotros sentimos que son así, y ellos sienten que sentimos eso. Y eso para mí vale oro, y hace parte fundamental de que hoy estemos avanzando de la manera que estamos avanzando, y estemos, digamos, creando espacios, creando propósitos y creando elementos y emprendimientos, pues creando cosas que realmente tienen buena dinámica. Hoy, por ejemplo, en el hotel y en Ecogroup, en los dos espacios, una vez al mes, los viernes, en las tardes, nos sentamos con todos. Sacamos 2 horas y nos sentamos con todos a charlar y a comentar qué ha pasado, cómo están, cómo se sienten. Hacemos dinámica también con todo el tema de mejorar relaciones, de mejorar la ética, de mejorar el comportamiento, no solamente laboral, sino también personal, porque hoy tenemos, pues, varias de los colaboradores de nosotros hoy son personas que construyen, entonces, que son ayudantes, entendido, ayudantes también, y oficiales y toda la cosa. Entonces son personas que a veces no han tenido mucho acceso a educación, mucho acceso a otros espacios. Entonces aquí también tratamos de brindar como ese momento de encuentro, y donde también inculcamos la filosofía de que no hay que ser buenos acá en ayudar a que el proceso avance, sino que también afuera de este proceso hay que mejorar muchos comportamientos, hay que mejorar muchas actitudes. Y eso para mí hoy siento que es uno de los valores que más ha hecho que esto tenga
la mejor inercia posible y que hoy se siente también dentro del equipo que las personas quieren estar, no solamente, pues siente que no es como que, uy, no, mañana tengo, hoy es lunes, uy, no, tengo que ir a, sino que hay cierta actitud, obviamente deben de haber días que no quieren venir, deben de haber días naturalmente, pero sentimos que no es por cómo se está acá en el espacio de trabajo, en la empresa, sino porque tienen días. Pero dentro de esto también, el servicio en el hotel es brutal, pues es muy interesante, es muy ameno, es muy de las personas, y eso se ha ido haciendo a partir de esa buena conversación, de esa buena charla, de ese buen decir, de ese buen trato, y que me parece que es lo más básico que quería tener cada empresa. O sea, la gestión humana de una empresa es primordial, y a veces se nos olvida, a veces creemos pues que un colaborador es simplemente antes que le estamos dando la oportunidad, no, hay un momento donde realmente es una conexión que debe haber para ir más allá y donde se incentiva mucho a que haya una cohesión de ambas partes, ¿cierto? Que haya un tema de aquí para allá, pero de allá para acá también siempre esté, sea recíproco y entre una buena comunicación. Yo siento que la comunicación interna es demasiado importante en las empresas, porque no es solo no es una comunicación en una sola vía, donde el jefe manda y el empleado obedece, ¿cierto? Ahí no se construye nada, ahí simplemente es una relación lineal en que pues se va para adelante y ya, ¿cierto? Y se crece en una sola vía. Pero cuando hay una comunicación en varias vías, se crece en múltiples vías. Y eso hace una empresa muy fuerte, eso fortalece los valores de la empresa y fortalece todos los aspectos de la empresa. ¿Estará de acuerdo conmigo en que un colaborador feliz es la mejor inversión para una empresa? 100%. 100%. De hecho, aquí nos pasó, yo te lo ejemplifico, qué pena. No, es lo mejor. Pero aquí nos pasó con un colaborador, él llegó, costó traerlo pues, pero porque era como que no, ¿será que sí? ¿Será que me voy? Entonces, él estaba en otra empresa, entonces lo atrajimos. Cuando llegó, venía con el chip de la antigua empresa. Entonces, en la construcción es muy complejo porque siempre es como que el ingeniero o el jefe de la obra o el gerente de la obra dice, eso se hace así y se hace así. No, eso se hace así y se hace así. Y a veces es un poquito ego eso que está pasando detrás de. De hecho, dicen que los ingenieros son muy duros por fuera, pero que son muy blandos por dentro. Eso dicen, pues no sé, soy arquitecto. pero es una condición que hay en este mundo de la construcción. Entonces son como, no, es que se hace así. Y cuando esta persona llega, nos dice como, ay, parce, es que dígame esto. Y yo no, negrito, venga, miremos cuál es la mejor alternativa. Deme alternativa si lo hacemos de la mejor manera, no es como yo diga, es la mejor alternativa que haya para el proceso, porque yo no tengo una razón. Pues uno imagínate tiene una razón en todo, pues no, pues yo no tengo pues todo en la cabeza, pues para eso tenemos un equipo de trabajo. Entonces muchas veces, de hecho en varios procesos que estábamos haciendo, me decía, es que vos me dijiste eso, y yo le dije, bueno, no, yo le dije que yo pensaba que esto era así, pero no fue que yo, y hay esa confusión tan brutal, porque es como que a veces apretamos tanto a esa persona que colabora, que sienten que es como una camisa de fuerza lo que uno les dice. Venimos de un mundo donde importa demasiado el capital y el trabajo piramidal, ¿cierto? Hay unos liderazgos de una forma de trabajar en que todo es muy lineal hacia abajo. Entonces está el jefe, el subjefe del jefe del jefe, y el empleado raso está en el fondo, y el empleado raso tiene todos los jefes de ahí para arriba. Entonces el empleado raso le tiene que hacer caso al coordinador, en el últimas el trabajador, el raso, es el que lleva el bulto a toda hora, ¿cierto? Aquí en Ecogroup, le repito, aquí sí se siente como una familia donde todo es muy lineal, donde en vez de todo el mundo estar pisándolo, todo el mundo está
horizontal colaborando. Es demasiado importante eso para mí y es muy normal que en este mundo así tan rápido que uno vive, cuando uno llega a trabajar a un lugar como estos, que es como que bueno, ¿cuál es el horario que hay que trabajar y cómo hay que cumplir? Y entonces, tranqui, no pasa nada, aquí llegamos, se trabaja hasta ahora, pero que entonces, ¿cómo tiene que ser? No, se entrega, usted viene, nosotros le damos la dotación, nosotros le damos lo que usted necesita, y entonces uno empieza como a decir, ¿cómo así que es que este trabajo es posible? No, y ¿cómo se trabaja los fines de semana? No, aquí es más tranqui, se tiene los... Entonces, trabajar en un lugar así hace que uno conecte muy bien con la empresa y que uno quiera el bien para la empresa, ¿cierto? Es como que lo que me conecta de... Y hay un término ahí que es algo burocrático, pues realmente pues, cuando hay tanta esa estructura piramidal que es la que tradicionalmente hemos tenido y que ha funcionado pues para muchas empresas y que sigue funcionando para muchas empresas y que hay empresas que sí o sí deben tener una estructura muy piramidal porque si no, no funcionan. Y de hecho nosotros lo que tenemos hoy es un sistema muy mixto. Somos un sistema algo neuronal, algo horizontal, pero también tenemos un punto de la estructura que es piramidal, ¿cierto? Que se debe tener, ¿cierto? Ya más en temas más puntuales de ejecución, de obra, por ejemplo. Pisar la empresa, pero no como pisar al más de... Eso, pero es lo que te digo, es muy mixta. Entonces cuando esa parte ya entra en el sistema más piramidal, aún así como hay un trato horizontal y un trato más neuronal, por así decirlo, dentro de todo, ya ese trato de esa persona que tiene la cabeza de esa estructura más piramidal, tiene un trato diferente. Total. Ya no es el mismo trato de, es que te manipulo, que pasa mucho en la consulta, te manipulo o sea, no, vení que es simplemente, vamos a trabajar por el bien de la empresa. Aquí siempre se habla, es que todo lo que se haga bien se hace en pro de la empresa. Aquí no hay, como no, es que es gracias a Ricardo, gracias a Dani, no, eso es gracias a que Ecogroup existe, todos estamos aquí operando y estamos aquí funcionando y estamos aquí creciendo y estamos aquí haciendo que la dinámica de vida sea mucho mejor, estabilizando muchas cosas. Entonces, eso es como los valores principales que nosotros tenemos y que hoy se ha ido notando que hay, digamos, como un agrado en el proceso pues, de hacer la labor, de hacer que las cosas pasen y soy un creyente de que es bueno soñar, pero es mejor hacer. Total, yo creo que con esa frase nos quedamos y es la mejor forma de despedir este capítulo del podcast. ¿Puedes repetir esa frase tan inspiradora, por favor, para todo nuestro público? No, que realmente soñar es bonito, pero hacer es mucho mejor. Entonces, tenemos que soñar, pero tenemos que, en esa misma medida, estar haciendo para que las cosas pasen. Excelente. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Nos encuentran como @ecogroup _call, @ecogroup_call. Muchísimas gracias por estar acá. Yo soy Milton Giraldo. Estamos con Ricardo Giraldo. Nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar de la historia de María Parda y vamos a pasar al siguiente nivel de lo que significa ser un emprendedor. Gracias. Muchas gracias. Doctor.